Este espacio llega a ustedes gracias a Farmadón, la farmacia de la esquina. Clínica Victoria, tu bienestar es nuestra prioridad. Si bien los niños son seres capaces con un potencial innato para desarrollarse en el futuro o para aprender y tener responsabilidad en la vida, necesitan siempre de un padre que los guíe. Y es normal que los padres a veces perdamos la paciencia. Para hablar acerca de la crianza respetuosa, hoy contamos con la presencia de Beatriz Pérez. Ella es especialista en el rediseño humano y coach de la familia. Bienvenida, Beatriz. Gracias por aceptar nuestra invitación acá a Orbe Mango. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Beatriz, háblanos un poquito acerca de qué es la crianza respetuosa. Ok, la crianza respetuosa es un modelo de crianza fundamentado en el respeto mutuo entre padres e hijos, basadas en la comunicación, la empatía y límites claros que a veces confundimos. A lo largo de esta entrevista vamos a ir hablando o profundizando un poquito más, pero fíjate que yo creo que la crianza respetuosa, que también se llama crianza positiva o crianza con apego, a veces es malinterpretada, porque vemos como que los papás se igualan con los hijos. O sea, vamos a respetarnos desde la igualdad, nos vemos frente a frente, incluso se les pide a los papás que se bajen a la altura de los hijos, que lo miren a los ojos. Eso está perfecto. Lo que sí se tiene que tener claro son los roles. ¿Quién es papá y quiénes son los hijos? Y yo creo que aquí es donde la crianza respetuosa se ha tergiversado. Y los papás no saben, sienten que si le llaman la atención a los hijos, están saliendo del modelo respetuoso. Que si los corrigen, y también, de alguna manera, como los hijos han perdido un poco los límites, porque los papás los tienen desdibujados, y como al papá es que le toca poner esas marcas, si el adulto no lo hace, entonces el niño se pierde. Entonces, en sí, ¿qué es la crianza respetuosa? Es una crianza basada en el respeto, pero donde no se pierde de vista quién es la autoridad dentro de la familia. ¿Y cómo haríamos entonces para poner como un límite entre soy tu papá, yo también merezco respeto tus opiniones o respeto tus gustos, pero en un marco, ¿sí? O sea, porque hay que como que establecer esto dentro de unos parámetros. Nada en exceso es bueno y hay que tener siempre sus límites. Yo creo que vamos a llamarlo truco, o está en que el papá sepa que la crianza no es una democracia, que a él le toca, y está lo otro de que el amigo, el papá amigo, la mamá amiga, yo quiero ser amiga de mis hijos. Un papá y un hijo no pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque yo a mis amigos los quiero complacer en todo. Yo a mis amigos quiero que se sientan bien conmigo en todo momento. Y hay momentos en que los hijos no se van a sentir cómodos con las decisiones de los papás. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen la madurez para tomar ciertas decisiones. ¿A quién le toca? Al papá. Entonces, sí, podemos discutir, yo voy a escuchar, tienes voz, más no tienes voto. Yo voy a tomar en consideración lo que tú dices, pero no es que yo voy a hacer lo que tú dices. Y a veces se crea este conflicto porque como los papás quieren ser amigos de los hijos y quieren estar en buena sintonía con ellos todo el tiempo, entonces no quiero que mi hijo se sienta mal, no quiero que mi hijo se ponga triste, pero resulta que un día nosotros vamos a dar cuenta de la manera como criamos a nuestros hijos. Para los que creemos en Dios, creemos que Dios puso a nuestros hijos en nuestras manos y un día va a decir, bueno, ¿qué hiciste con este niño que te entregué? O a los que no creen, pues en el futuro, esa vivencia diaria va a construir un adulto. Entonces, ¿qué tipo de adulto estoy construyendo en este momento? Entonces, a veces los hijos se dicen, bueno, pero ¿dónde está aquí la democracia? No hay democracia. Yo te voy a escuchar, pero al final la decisión la voy a tomar yo. ¿Te pones bravo conmigo? ¿Te molesta? ¿No te gusta? Qué triste. Pero es lo que debo hacer como papá. Hay un influencer de estos que vemos en Instagram, no sé si lo has visto, que él es colombiano-japonés. Ajá, Y sí. me encantó sí, un segmento de él que él dice que la mamá le decía, tú no me quieres, no importa, no me quieras, yo te quiero por los dos. Aquí el trato es, tú
me respeta y yo te quiero. No hay problema. Entonces, es saber poner también esos límites de los que tú hablabas. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros como papá somos muy flexibles por la comodidad. ¿Ok? El hijo insiste, entonces yo cedo. No, cuando tú pones el límite, es una barrera que ya no tiene por qué moverse. Si tú no estás segura en un momento determinado si lo que vas a decir es correcto o no, o si más adelante vas a ceder, entonces le dices, después hablamos. Después hablamos es lo voy a pensar. Exacto. No te voy a responder ahorita. Ahora, si tú dices no, mantén el no. Porque si tú estás diciendo no, es por algo. ¿Ok? O si vas a decir sí, es sí. ¿Qué pasa? Que los hijos, anda, que sí, que no. Y también, mira, algo que me funcionó a mí es que los límites que yo ponía eran los que yo podía respetar. Por ejemplo, hay papás que le dicen a los hijos, te voy a quitar el videojuego por un mes. Yo primero pienso, yo me aguantaría tener a ese muchacho sin el videojuego un mes, no me aguantaría. Entonces, ¿cuál es mi nivel de tolerancia hasta donde yo me voy a mantener firme? Bueno, hasta mañana. Bueno, entonces hasta mañana tienes el suspendido los videojuegos. Cuando el papá y mamá no se ponen de acuerdo para llevar a cabo lo que es la crianza respetuosa. Mira, cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo, los hijos hacen fiesta. Porque ellos son muy intuitivos desde muy pequeños. Ellos saben quién te va a decir que sí y quién te va a decir que no. Entonces, por el bien de la relación familiar, por el bien de la crianza, los papás tienen que estar de acuerdo. Si en el momento papá dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo me callo. Y después le digo, mira, a mí no me pareció por esto. No voy a ponerme a defender al niño delante del papá porque eso le da fuerza al niño. Mira, los papás tienen que estar enllavados, unidos, en un acuerdo. Que el niño sienta que no va a tener el apoyo de uno en detrimento del otro. Y que, mira, todos estamos de acuerdo en la mejor crianza para el hijo. Entonces hay que ponerse de acuerdo papá y mamá. Háblanos un poco acerca de cómo se diferencia la crianza respetuosa de una crianza tradicional o de algún otro tipo de crianza. La crianza respetuosa se fundamenta más que todo en ese respeto, en entender que los hijos, ellos van a tener o tienen ya una identidad y que yo los voy a tratar como un ser humano, no es un experimento mío. Ellos, desde muy pequeños, ellos van a mostrar ciertas conductas. ¿Cuál es mi deber como padre? Corregir. Una de las diferencias es en la manera de corregir. ¿Okay? El papá cuando grita es porque ya perdió todas las demás herramientas. He visto los papás de adolescentes sobre todo, que de una vez cuando ellos van a hablar con el hijo ya vienen con cierto tono. Tal vez es una manera de querer mostrar autoridad, pero si yo vengo ya con ese tono, ¿qué sigue? El grito. ¿Y cuál es el siguiente paso después del grito? El golpe. ¿Ves? Entonces, los límites son acuerdos. Los hijos tienen que saber cuáles son los límites dentro del hogar, qué es lo que ellos tienen que hacer, qué les corresponde, y desde muy pequeños. A veces nosotros queremos que nuestros hijos le van a cambiar un chip cuando lleguen a la adolescencia, cuando ellos sean grandes. No, son conductas que se van aprendiendo a lo largo de la vida. Desde niños, claro, vas a ir hablando de acuerdo a la edad por el nivel de conocimiento o el nivel de comprensión que tienen los niños. En la medida que ellos van madurando, puedes ir aumentando el nivel de complejidad, pero siempre manteniendo el mismo discurso. No es que cuando estás pequeño puedes dejar las medias tiradas en la sala y cuando estás grande entonces las tienes que recoger. No, desde pequeño tú sabes que eso no va en ese lugar. Entonces, para que los hijos sean ordenados, los papás tienen que ser organizados. Los papás tienen que decirle, en esta cesta va la ropa sucia, y poner cosas a la altura de los niños, que sean accesibles para ellos. Los niños pequeños juegan, tengo una cesta, terminaste de jugar, recoge, yo te ayudo. Luego, ya estás más grandecito, lo puedes hacer solo. Entonces, es una manera de ir incorporándolos a la dinámica de la familia. Entonces, como te decía antes, a veces creemos que cuando el niño llega a la adolescencia le cambiamos el chip y ahora ellos se van a comportar de otra manera. No, ellos se van a comportar como lo han venido haciendo siempre. Pero entonces el que está cambiando es el papá.
que cree que él va a tener una conducta distinta porque llegó a cierta edad. Si no le has dado las instrucciones claras, si no le has precisado cuáles son los límites, qué está permitido y qué no está permitido, eso no viene por arte de magia. Es un trabajo, a veces hay que esforzarse un poquito porque a veces nos cansamos, le decimos al niño, recoge la media, nos cansamos y vamos y la recogemos nosotros. No, ellos tienen que saber que eso es algo que les toca a ellos hacer, dentro de esa misma dinámica de la familia. Entonces, para darnos como un ejemplo, aparte de ese del de la media, ¿qué otros ejemplos nos podrías dar para que los padres implementen o cómo deberían implementar lo que es la crianza con respeto en sus hijos? Poniendo ese tipo de límites, ¿verdad? O sea, se entiende que al dar una orden, pues estamos haciendo que nuestro hijo, o procuramos que el hijo la cumpla. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que sienten que el respeto está estrechamente ligado con lo que es el grito, esa autoridad de que yo te grito porque soy tu padre o yo te hablo así porque soy tu papá y tienes que obedecer? Ok, allí entonces revisaríamos cuáles son las heridas de infancia del papá o cuáles fueron las maneras como fueron formados. La pregunta aquí es, ¿te funcionó? ¿Funcionó para ti la crianza que recibiste? Porque siempre queremos hacer mejores padres que los que tuvimos. Siempre vamos a cometer errores. El que crea que criar es fácil es porque no tiene hijos, no ha hecho esa tarea. Y en la medida que van creciendo se va haciendo más complejo. Entonces, si yo tengo necesidad de gritar, no es el problema de mi hijo lo que está haciendo, es el problema mío, porque yo creo que la autoridad está ligada al grito, qué me está pasando a mí, cuáles son las herramientas que no tengo. Mira, yo como ingeniero, y soy ingeniero de sistema, para mí todo se soluciona con información. Entonces, si a mí se me está escapando algo de las manos es porque me falta información. Y ahorita tenemos muchísima información, claro, hay que filtrarla. No se trata de ser padres perfectos, sino el papá que mi hijo necesita. Perfecto, Beatriz, me parece excelente todo lo que nos ha venido comentando hasta ahora. Quisiera que ahondáramos un poquito más en el tema, en el rol de ser padre, de llevar una crianza con respeto, una crianza con disciplina y bien fundamentada. Pero para hablar de esto, vamos a un corte primero y ya regresamos. Okay. Este espacio llega a ustedes gracias a Farmadón, la farmacia de la esquina. Clínica Victoria, tu bienestar es nuestra prioridad. Estamos de regreso acá en Orbe Mango con Beatriz Pérez, hablando sobre la crianza respetuosa. Antes de irnos al corte hablábamos acerca del rol de los padres, ¿no? Si bien es cierto que a veces los padres perdemos la paciencia y creemos o estamos convencidos de que la manera correcta es como nos criaron a nosotros, de que yo voy a educar a mi hijo como me enseñaron a mí, porque si a mí me formaron a punta de golpes, a punta de gritos, a punta de comparaciones, a punta de quizás hasta de burlas, pues y yo hoy soy una persona con X título, con X conocimiento, entonces mi hijo también va a ser igual. ¿Es esto correcto o hasta qué punto es correcto seguir llevando esta cadena de crianza, quizás abusiva, quizás con maltrato? Mira, yo pienso que cada padre es diferente y cada familia es distinta y cada quien como lo esté haciendo es perfecto para esa familia. Aquí se trata de contarnos la verdad, de decirnos la verdad a nosotros mismos. Cuéntate verdad, ¿de verdad tú te sientes un ser equilibrado? ¿De verdad tú sientes que no tienes ningún tipo de resentimiento a tus padres? Porque pasa otra cosa. Mi yo adulto entiende que mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron hacer con el nivel de conciencia que tenían, con su educación, con su historia de vida. Ellos hicieron lo mejor. Mi yo adulto lo entiende, pero mi yo niño, que aún vive en mí, o sea, no es que tengo un niño dentro de mí, sino que tengo emociones atrapadas dentro de mí que no pude gestionar, que no pude solucionar porque mis papás en ese momento no pudieron o no tuvieron las herramientas para hacerlo. Entonces cuéntate la verdad, si tú te sientes realmente feliz, cuéntate la verdad, si realmente no guardas ningún tipo de resentimiento con tu padre, con tu madre, cuéntate la verdad. Entonces después que tú te cuentes la verdad, no es necesario que se la digas a todo el mundo, pero por lo menos ten ese espacio de sinceridad contigo mismo, entonces ahora sí
como lo hicieron mis papás estuvo bien, yo lo voy a repetir. Lo otro es que vivimos en una época diferente. Okay, hoy se habla de los papás de algodón, se habla de los papás helicópteros, se habla porque es la sobreprotección, es el querer que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Nos vamos a extremos. Los papás que no tuvieron esa atención de sus propios padres, entonces ahora quieren darle a los hijos mucho más de lo que ellos recibieron, y ahí también nos perdemos un poquito, nos convertimos en el secretario de los hijos. En una oportunidad un papá llegando al colegio se dio cuenta que el hijo había dejado el morral. ¿Por qué? Porque él era el que siempre lo llevaba. Entonces es ir dándole a los hijos también esa responsabilidad sobre sus propias cosas. Le estamos enseñando, porque no vamos a estar siempre. Ellos van a ir al colegio, donde ellos tienen que de alguna manera ver por sus propias cosas, luego van a crecer y van a ir a la universidad. Entonces, aunque todavía estemos vivos, porque a veces decimos, no siempre voy a estar con la idea de que cuando parta de este plano. No siempre voy a estar, porque ellos van a estar en escenarios diferentes donde yo no voy a llegar, pero tiene que llegar la crianza que le di, los valores que te inculqué, la manera cómo te debes comportar, y esa palabra debe ser discutida en familia. O sea, ¿cómo se establecen los límites? Primero es pensar qué tipo de familia quiero tener. Hay cosas que nosotros planificamos, hasta la boda. En esta mesa se van a sentar los tíos, en aquello de la soltera, ya van y planificamos todo. Nos tomamos ese mismo tiempo para pensar qué tipo de familia quiero, qué tipo de crianza le voy a dar a mis hijos, de qué manera nosotros, tú, tu esposo y tú van a abordar las situaciones de familia, nos vamos a poner de acuerdo en todo. O sea, ¿cuántas veces nos sentamos a planificar la familia? A veces planificamos más un viaje que la familia que queremos realmente tener. Es cierto, sí. ¿Cómo puede entonces un padre marcado por una crianza agresiva implementar el respeto para con sus hijos? Tiene que sanar primero. Papá tiene que sanar. Ahorita tenemos muchísimas oportunidades, terapia, personas que se preparan, terapia de familia, terapia personal. A través de Instagram, los miércoles a las 7:30 está el programa de Escuela para Padres del Complejo Educativo Mater Dei, de la cual soy coordinadora. Todos los miércoles a las 7:30 tenemos un especialista hablando de diferentes cosas que afectan la vida de la familia, y si no se nos ocurre algo, los papás también pueden escribirnos y decir, mira, ve, este tema yo necesito una asesoría, y nosotros estamos muy dispuestos a poder apoyarles pues en esto. Sabemos que criar un hijo no es una tarea sencilla, y a veces necesitamos una tribu completa para poder hacerlo. ¿Es posible iniciar la crianza respetuosa cuando se tienen hijos ya grandes o hijos adolescentes, o esto solo va a causar un efecto positivo cuando se inicia desde los primeros años de vida? Mira, desde los primeros años de vida es lo ideal, pero si esta información está llegando ahora, no sabías nada y ya hiciste cosas de las cuales quisieras enmendar, se puede. Y lo primero es sentarte con tu hijo y decirle, hijo, en esto yo siento que me equivoqué. Yo quiero que tú me perdones, porque son cosas que a veces como padres no hacemos porque sentimos que eso es bajar de nivel. Y no, es realmente decir, ves, yo soy un ser humano, mamá se equivoca, mamá también a veces hace cosas pero mamá sabe reconocer cuando ha fallado, y de ahora en adelante yo quiero que lo hagamos de una manera diferente. Entonces, yo sé que en el pasado yo te dejé hacer como tú quisieras, pero eso no nos está dando resultado. Entonces hay que poner límites, ¿ves? No puedes gritar aquí en la casa, no puedes utilizar esas malas palabras, tienes que llegar a esta hora, ¿ves? Y mantenerse firme. Y yo no necesito gritar, para ser autoridad. Y a veces los papás creen que sí. Estoy recordando una anécdota que me contó alguien que decía, tenía visitas en casa y había otro niñito, y los niñitos estaban saltando en la cama. Y el papá le dice, dejen de saltar en la cama. Entonces el primito le dice, tu papá no va a regañar, vamos. No, todavía no, papá todavía no ha gritado. O sea, hay que esperar que papá grite para obedecer. Entonces también es
cómo vamos marcando nosotros esa dinámica dentro de la casa. Se aplica en este caso de pronto las expresiones faciales, como que si estamos en público, entonces es como hacer una seña, hacer una mueca como para que el niño entienda que no deba seguir haciendo lo que está haciendo. Es como para no llegar a esa disciplina delante de la gente, que de pronto algunos se lo tomen a mal o otros digan, ay, pero qué suavidad con la que le habla el hijo, mira, por eso es que hace lo que hace, porque la mamá no le grita, porque la mamá no le pega, y por eso es que... entonces sí es importante quizás implementar estas tics o estas técnicas de expresiones faciales. Sí, mira, y no es necesario, claro, para tú aplicarlo tienes que haberlo utilizado antes. Claro. Ve, el niño tiene que entender que lo que es bueno, si hay gente o no hay gente. O sea, puedo comer con las manos si no está la abuela, pero cuando está la abuela tengo que usar los cubiertos. No, si usar los cubiertos es lo correcto, cuando esté y cuando no esté debes utilizarlos. Puedes decir malas palabras cuando no hay visita, pero cuando hay visita, entonces va creando también el niño una doble moral. O sea, hay cosas Exacto. que se van desdibujando. ¿Es bueno o es malo? No sé. O sea, delante de la gente no puedo, pero cuando no hay gente sí. Entonces yo creo que hay que mantener el criterio, independientemente, en privado y en público, deberíamos de tener esa misma conducta con nuestros hijos, no crearle esa doble moral a ellos tampoco. Esto se puede relacionar mucho como cuando los hijos se están criando con otros familiares, digamos que quizás están con la abuela o están con algún otro familiar que entonces lo complacen en otras cosas, y cuando papá y mamá dicen algo, bueno, a papá y mamá sí le obedezco porque ellos me lo han dicho, pero cuando estoy con la abuela o con el primo, con la tía, con quien sea, entonces ahí sí hago lo que quiero porque ellos me lo permiten. Sí. A veces pasa, tenemos la familia extendida dentro de casa y hay que dejar las cosas claras desde el principio. Las abuelas son maravillosas, son una ayuda increíble, adoro las abuelas. No obstante, las abuelas deben saber que son las abuelas. Es la abuela y esto es la responsabilidad de papá y mamá. Entonces, gracias por el apoyo, pero a la hora de la disciplina, bueno, le toca a papá y a mamá. Beatriz, hablemos acerca de la empatía. ¿Qué papel juega la empatía en cuanto al trato con los hijos? Es importante que el padre sea empático, que aprenda a distinguir qué le gusta al hijo y qué no le gusta, qué es correcto, qué no es correcto. Mira, totalmente. La empatía, más que ponerme en el lugar del otro, es entender lo que el otro está experimentando. Mira, cada hijo es distinto, cada hijo es diferente. Y también como padres debemos de saber cuál es el patrón de representación de nuestros hijos. Hay hijos que son muy visuales, ¿ves? Tienen que tener al papá cerca, te ve y ya con eso se queda tranquilo. Hay hijos que son más kinestésicos, necesitan un abrazo, son los hijos que agarran a la mamá por la cara, y necesitan ser tocados. Sí. Hay hijos que son más auditivos, necesitan escuchar. Entonces es ver primero cuál es el patrón de representación, cuándo me prestas más atención, cuando te hablo, cuando me miras, cuando te abrazo. Una vez que ya yo sé eso, yo sé cómo me voy a comunicar con mis hijos. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, me estás hablando de la empatía, confundimos lo que es la empatía, que es yo me pongo en tu lugar, yo estoy entendiendo lo que tú estás sintiendo, pero ¿para qué lo hago? Lo hago para experimentar lo que tú estás experimentando, pero eso no tiene por qué cambiar lo que está correcto o lo que no. Entonces yo digo, yo te estoy entendiendo, ¿estás triste? Yo entiendo que estás triste. Estás triste porque tú te quieres ir a jugar, pero todavía no has terminado la tarea. Entonces, o estás molesto conmigo. Yo entiendo que tú estés molesto conmigo, pero tienes que ser responsable con lo que estás haciendo. A veces el niño, por otras situaciones, llora. Está bien que llores. ¿Por qué estás llorando? ¿Te sientes triste? Está bien llorar. ¿Ves? Puedes hacerlo. Entonces, es permitir que el niño experimente su emoción, porque a veces como nos molesta el llanto o como nos exaspera el llanto, no llores, porque los niños, le decimos a los niños varones, los niños no lloran, o le decimos, te vas a poner fea, no sé qué. No, deja que llore, deja que experimente la emoción, deja que viva esa emoción que está sintiendo. Eso también nos permite ir fomentando en ellos la gestión emocional. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Y en qué nivel estás? ¿Estás muy bravo o estás poquito bravo? Ok, yo te entiendo.
pero no vas a salir. Porque a veces creemos que ser empático es, me pongo en tu lugar y como tú estás triste, bueno, vamos a que te contentes y anda, vete, no. Pero es importante, algo que usted hablaba acerca de las emociones, es importante hablar con tus hijos acerca de lo que están sintiendo y hacerle entender, porque de pronto si son muy niños, ellos no saben, se sienten quizás frustrados, no saben, sienten rabia, sienten miedo, sienten tristeza y no saben cómo canalizarla. Es importante que el padre esté como a la par con él y le vaya diciendo, entiendo que estés molesto o qué es lo que estás sintiendo, qué emociones tienes en tu cuerpo en este momento y por qué las sientes. Quizás como pues el ejemplo que usted daba de que bueno, porque no me dejan salir, porque no he terminado la tarea. Pero entonces, ¿cómo hace un padre para enseñarle al hijo sobre las emociones? Ok, hay 5 emociones básicas. De esas emociones básicas salen todas las demás. Las emociones no vienen ellas vienen en coctelito, ¿ok? Entonces estoy brava, pero al mismo tiempo que tengo tristeza, bueno, lo que estás es frustrada. Entonces le podemos enseñar a nuestros hijos las emociones básicas. Y hay una manera muy sencilla que es con Marta. Marta es M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de asco. Y nos acordamos de los personajes de Intensamente, la película de Disney. Sí. ¿Ves? Ver esa película con los hijos es maravilloso para poder explicarles, mira, ¿viste cómo hay tristeza? Se anda arrastrando, pero la tristeza también es buena. Que ellos ya tengan información. ¿Okay? Entonces, cuando ellos experimentan la emoción, de las 5 emociones básicas, ¿cuál tú crees que estás experimentando en este momento? ¿Ves? Claro, eso hay que tener no cansarse y tener el espacio, tener el tiempo para dedicarle a lo más importante que tiene un padre en esta vida, que es la crianza de sus hijos. Así es, Beatriz. Vamos ahora a un pequeño corte y de regreso quisiera que nos comentaras o nos dieras como algunos consejos, algunos tips para esos padres que están iniciando en este camino de la crianza respetuosa. Ya regresamos. Okay. Este espacio llega a ustedes gracias a Farmadón, la farmacia de la esquina. Clínica Victoria, tu bienestar es nuestra prioridad. Estamos de regreso acá en Orbe Mango, hoy con la especialista, la coach de familia, Beatriz Pérez, hablando sobre la crianza respetuosa y la importancia que esto tiene para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de la sociedad y de toda nuestra descendencia. Beatriz, háblanos un poquito acerca de cómo hace un padre que ha dedicado mucho tiempo de su vida a trabajar, se ha ocupado pues en llevar el sustento al hogar y ha dejado de lado lo que es el compartir con el hijo. ¿Cómo hace para retomar ese momento tan importante en la vida de los hijos como es, digamos que los primeros años de vida o incluso la adolescencia, que es como cuando decimos no, es que el niño se empieza a poner rebelde, es que empieza con los amigos, que empieza a darle más importancia a los amigos? ¿Cómo hace un padre para entrar en el mundo de su hijo cuando ha pasado tanto tiempo ocupado en otras cosas? Primero es no ser intrusivo. El hijo sabe que ese es su papá. Ahora, ¿cómo recuperar? Es una relación que por X o Y causa se vio fracturada porque no tuvo un papá presente, no tuvo una mamá presente. Entonces hay que explicar, ahorita se está viendo mucho en el país con la situación de la migración, los hijos se quedan con las abuelas, los padres se van, cuando regresan no hay ese vínculo, o mejor dicho, esa relación, porque entre un hijo y un padre hay un vínculo y una relación. El vínculo es inquebrantable, no importa lo que pase, no importa si te vas del planeta, tú vas a seguir siendo mi hijo, yo voy a seguir siendo tu mamá. Pero está la relación. La relación se pueden ir rompiendo, se pueden ir distanciando, porque como cualquier relación de cualquier tipo, tiene que ser cultivada. A veces creemos que como yo soy la mamá, como ese es mi hijo, entonces en automático vamos a tener una buena relación. Y no es así. Entonces, ¿cómo recuperar? Es empezar hablando, que el niño entienda la ausencia, que el niño también pueda, dependiendo de su edad, dependiendo de la edad, darle las explicaciones pertinentes. Ahora, pasa otra cosa, existe la verdad y la realidad. La verdad es lo que efectivamente pasa. Pasó esto,
¿Okay? No estuve presente, pero no fue, fue una ausencia forzada, porque era para darte a ti las comodidades de las cuales puedes disfrutar. Esa es la verdad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que el niño interpreta desde su pequeño mundo, que todavía no tiene toda la información. Entonces, desde esa realidad que ve, que no está, papá, mamá no está, papá, mamá me abandonaron, papá, mamá no me quieren. Se crea incluso heridas de abandono en estos niños. Entonces, muchas veces no basta con venir y hablar, a veces hay que recurrir también a los especialistas. Entonces, hablando de los especialistas, ¿qué recursos o apoyos adicionales consideras tú que debe tener un padre para poder fomentar la crianza con respeto en sus hijos? Ve, lo primero, yo creo que lo más importante es el tiempo de calidad, compartir el tiempo. Y siempre hay esos momentos. Cuando lo llevas al colegio, es el momento de hablar. Cuando lo recoges, la hora de la comida, si tienen esos espacios. Mira, te voy a contar esta anécdota personal. En mi casa, en mi hogar paterno, no había comida en la mesa. Cada quien comía donde quería, en el televisor, en el cuarto, donde fuese. Cuando me caso, en la casa de mi esposo, sí, la hora de la comida se respeta y hay un lugar en la mesa para cada quien. Yo le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué tú no impusiste la mesa? ¿Por qué nosotros? Porque yo siento que tener un lugar en la mesa, no importa dónde tú estés, tú sabes que tienes un lugar en algún lado. Ella me dice, yo te voy a decir, cuando yo estaba pequeña, el ir al comer era el momento más terrible, porque tu abuelo, ahí no se podía hablar, no se podía reír, no se podía hacer nada. Entonces, estando en la mesa, era como un sacrificio. Y yo pensé, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mis hijos, que cada quien coma donde quiera. Entonces, claro, yo pude entender, ella viene con su trauma familiar y, bueno, lo pagó la mesa, pero en realidad el problema no era la mesa. La mesa es un momento maravilloso para poder hablar. También hay que saber cuándo hablar. ¿Ves? ¿Cuándo es el momento? Cuando viene el niño a contar, el adolescente, por su cuenta, que él te está contando algo, hay que dejarlo. A veces queremos, mira que fuimos, estaba fulanito y ¿qué agarró? ¿Dónde se metieron? ¿Qué? Y ahí lo ponemos en alerta y no dice más nada. No, hay que dejar que ellos hablen, que digan todo lo que digan. Y a ellos se les ocurre cuando uno está más ocupado. Entonces uno dice, ya va, que yo estoy ocupado, estoy fregando. No importa. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero dile, yo te estoy oyendo, sígueme contando. Si dice algo que tú crees que necesita o corrección o que te lo amplíe, luego al día siguiente tú vienes y le dices, mira, por cierto, que ayer que estabas diciendo de fulanito, que se llevó algo de, ¿qué fue eso? Entonces allí es el momento de retomar la conversación. Pero en el momento que son ellos que están contando, hay que dejarlo que ellos hablen, que ellos digan. Sí, porque muchas veces le preguntamos algo y todo bien, esa es la respuesta. Por lo menos preguntarle a mi hijo algo es, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Todo bien? Entonces yo dije, no, tengo que cambiar la pregunta. Empecé a preguntarle, ¿y hoy con quién jugaste? Entonces es como buscar también la forma de entrarle, ¿no? Y ellos entonces ya van cediendo y no, pues jugué con tal niño y cosas así. Entonces, hablemos de esas estrategias que deben tener los padres. Bien, para... Eso es otra cuestión que nosotros creemos, cuando estén más grandes voy a hablar con ellos. No, tienes que fomentar la confianza desde que están pequeñitos. ¿Ves? Eso no solo te pasa a ti, a mí me pasaba. Mi esposo pasaba recogiendo a mi hijo por el preescolar. ¿Qué te dijo? Nada, todo bien. Entonces colgamos un chinchorro en el garaje, yo me metía con, ay, cuéntame, y dime, y vamos a cantar, y se van creando esos lazos, se va fortaleciendo esa relación. Los fines de semana siempre va a haber un momento, y sabes, hoy el teléfono celular está robando muchísimo espacio, porque nos entretenemos, díganme, yo tengo una socia que dice que TikTok es del diablo. Ella me dijo, no abras eso tú, porque nos entretenemos y los niños también. Entonces es colocar ciertas normas. Mira, a tal hora
ya nadie... Cero pantallas. Cero pantallas Así en casa. aplicamos en casa. Y antes de acostarnos vamos a hacer un resumen de que cómo nos fue y ir creando pues esos vínculos entre padres e hijos. Sí, exacto. Nosotros aplicamos esa. A la hora de comer, cero pantallas. Entonces, de pronto, alguno está con el teléfono y la comida ahí y él es el que dice, papá, cero pantallas. Sí. O mamá, cero pantallas. ¿Qué cadenas o qué vínculos deshacemos de la crianza tradicional cuando decidimos implementar este tipo de crianza con nuestros hijos? Fíjate que la generación de nuestros padres es llamada la generación de hierro. Hoy se habla de generación de cristal, pero ¿de dónde vino la generación de cristal? Vino de una generación de hierro. Una crianza dura, severa, se les castigaba por cualquier motivo. No había, los papás se podían estar muriendo de las ganas de abrazar a un hijo, pero no se abrazaban, no había contacto, y si el hijo era varón, menos. Entonces, hay muchas cosas que ya han quedado en la obsolescencia. Mira, el vínculo se fortalece, la relación se fortalece, el contacto es necesario, reconocer los logros, lo hiciste bien, o cuando no lo haces bien, hay que esforzarse un poco más. ¿Ves? Y esto otro, que los talentos y capacidades de los hijos, desde pequeñitos ya vamos viendo dónde están las actitudes, apoyarlo en las cosas que le gustan, porque hay otra cosa, hay padres que tienen sueños frustrados, querían ser futbolistas, al hijo no le gusta el fútbol para nada, pero entonces hay que inscribirlo en el fútbol. No vamos a vivir a través de nuestros hijos, ellos tienen sus propios anhelos, sus propios sueños, y nosotros estamos allí para acompañarlos, nosotros estamos allí para mostrarles el camino, y ellos van a decidir qué camino van a andar. Hablemos acerca de los padres cuando están juntos o cuando están separados. ¿Se puede llevar a cabo la crianza respetuosa con padres separados? ¿Qué tan importante es que los padres estén unidos, estén enlazados para llevar a cabo el respeto en la crianza? Ok, te voy a decir, los hijos no necesitan a los padres juntos. Los hijos necesitan a los padres felices, porque a veces se quedan en una relación por los hijos. Pero ¿qué están viendo los hijos? Maltrato, están viendo desamor, están viendo la incomodidad de mamá porque no quiere estar con papá o viceversa. Entonces, ese clima dentro de la familia es más perjudicial si cada quien dice, ve, nosotros vamos a seguir siendo tus papás, te amamos, papá y mamá te aman. Eso es otra cosa que pasa, que no, tal vez porque no lo he vivido, pero no entiendo cómo personas que en un momento determinado de sus vidas deciden unirse, tener una familia, tener hijos, se rompe esa relación y ya no se quieren ni hablar. No, mira, ve, vamos a hacer, no nos funcionó estando juntos, vamos a separarnos, pero yo quiero que tú seas feliz y yo quiero ser feliz para que nuestros hijos también puedan serlo. Entonces te voy a repetir la frase, que no es mía, ¿sabes? Dice, los hijos no necesitan a los padres juntos, los hijos necesitan a padres felices. Pero sí es bien importante cuando los padres están juntos, esto de cierta forma influye en la crianza o en el bienestar de los hijos, cuando hay una familia feliz, una familia unida. Es el estado ideal. Estamos hablando de estados ideales y de situaciones, bueno, que no es lo ideal, pero ¿cómo hago para que funcione? ¿Ok? Ya esto se rompió, ¿cómo hago para que funcione? Lo ideal es que los padres estén juntos y estén felices. Claro. Que los hijos puedan ver el amor de papá por mamá, que ellos puedan ver a papá y mamá bailando, que ellos puedan ver a papá y mamá dándose un beso, que ellos entiendan que el amor de pareja es bonito, porque de alguna manera eso va a ser el fundamento de su hogar a futuro. Lo que ellos ven en las conductas de sus papás es lo que ellos luego van a replicar en sus hogares. Entonces, una pregunta interesante que le pudiésemos hacer al papá, el tipo de esposo que eres, ¿es el esposo que tú quieres para tu hija? Porque es el que va a escoger por modelaje. Entonces, ¿de qué manera te vas a comportar para darle a ella ese mejor ejemplo? E igual con los hijos. De igual manera, me imagino, pues en el caso de la madre, estoy siendo la esposa correcta, la esposa idónea, la esposa que quisiera que mi hijo tuviera en un futuro. Exacto. Pues sí, la verdad que sí es bastante interesante, bastante importante. Hablemos entonces del caso de la madre cuando es una madre soltera. La importancia de una figura paterna en la crianza de un hijo, ¿qué tan importante es? Es súper importante, y en consulta es interesante ver que el 90% de las personas que llegan con una situación con papá
o con mamá, y el otro 10% es porque ya lo trabajaron, pero en algún momento tuvieron una situación. Entonces el papá es el modelaje, el papá es la figura de fuerza, es el mundo hacia afuera. La mamá es quien te cuida, pero papá es el éxito social, papá es el éxito financiero. Entonces el tener una figura de papá es súper importante. Es el estado ideal, contar con un papá sano emocionalmente, contar con una mamá sana emocionalmente, y que esa salud pueda irradiarse también al hijo. ¿Ves? Entonces, vuelvo yo con mi mente de ingeniero. Si la materia prima es buena y el proceso es bueno, el producto va a ser bueno. Si los papás están sanos, van a dar buen ejemplo a los hijos, y los hijos por lo menos van a tener a quien modelar una buena vida, una vida plena. Hemos visto muchos casos de padres separados, que entonces mientras los hijos quizás están con la mamá, en ese núcleo junto con mamá le hablan mal del papá. Si están con el papá, entonces hablan mal de la mamá. ¿Qué consecuencias puede traer esto para un hijo a futuro? Fíjate, a las mamás no se habla mal del papá. No se habla mal del papá. Porque, mira, de alguna manera somos la carga genética, mitad papá, mitad mamá. Yo tengo genes de mi papá, tengo genes de mi mamá. Y decir papá no sirve, el hijo interpreta, hay una parte de mí que no sirve. Exacto. ¿Ves? Papá está defectuoso, papá. Entonces hay una parte, porque si yo soy 50% papá, de ese 50% que es mi carga genética, entonces también viene mala. Entonces no se debe hablar mal de papá a los hijos. ¿Qué beneficio tiene esto? Y no sé si lo has visto en tu entorno, pero pasa algo curioso. Las mamás que hablan mal de los papás, por lo general, se ganan el repudio de los hijos a la larga. Bueno, Beatriz, ya para finalizar, quisiera que nos dieras un consejo a todos los que somos padres y que estamos tratando de implementar la crianza respetuosa, porque hay que reconocer que no es fácil, que a veces nos estalla la cabeza y perdemos la paciencia. Pero, ¿qué recomendaciones les darías a todos esos padres que están implementando la crianza respetuosa? ¿Qué consejos, qué recomendaciones les darías? Primero, que trabajen en su propia gestión emocional. ¿Por qué estallamos? Porque hay minas dentro de nosotros. El hijo solamente es un detonante. Cuando el hijo hace algo que te saca de tus casillas, hay que ver si hay una relación directa entre lo que tú estás manifestando en ese momento y lo que está sucediendo, o te estás excediendo. O sea, no es para tanto, pero tú lo llevas a otro nivel. Cuando llevamos esas respuestas a otro nivel, tiene que ver con nuestras propias heridas y con nuestras propias frustraciones. Entonces, es cuidar de no sangrar sobre nuestros hijos. ¿De qué manera lo hacemos? Vamos a sanar nosotros. Si nosotros nos gestionamos bien emocionalmente, si nosotros buscamos nuestra propia salud mental, háblese de estrés, ansiedad, depresión, bajamos esos niveles, porque esos niveles se alteran cuando nuestro sistema nervioso está alterado. Vivimos en un estado de ataque, de huida, de está pasando esto, el salario que no alcanza, no sé, 1000 situaciones que pueden a diario ocuparnos. Entonces, a veces ese estado de frustración lo llevamos por donde es la cabulla más delgada, que es en los hijos. Entonces, es darnos cuenta. Esto que yo estoy sintiendo, ¿lo estoy sintiendo por lo que está haciendo el hijo? O a veces también son nuestros miedos, a veces son nuestros temores. Nuestros hijos, el niño adolescente, le dimos permiso hasta las 10 y se quedó hasta las 12. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? ¿Okay? Porque ahí lo que está de manifiesto es mi propio temor, mi propio miedo a que le pase algo. Pero de verdad le va a pasar algo. O sea, o estoy yo también poniendo una carga, mi carga, sobre mi hijo. Entonces es también poner los límites claros, las sanciones en función de los límites, y que los muchachos sepan a qué atenerse cuando algo que ya está hablado,
¿ok? Yo recuerdo una vez que mi papá, no recuerdo qué travesuras hicimos, mi hermano y yo, y él nos dijo, en este momento no los voy a castigar porque yo no se lo había dicho, pero ya lo saben. Entonces ya estábamos advertidos. Dentro del programa Familia del Complejo Educativo Mater Dei, aparte de muchas otras actividades que el colegio realiza para los vínculos familiares estén estrechos, tenemos también nuestra escuela para padres, que es un live que sale a través de la plataforma de Instagram los miércoles a las 7:30. Dura media hora, a veces un poquito menos, un poquito más, y están los especialistas. Si no pueden estar en ese horario, la entrevista queda grabada en el perfil que es @materdei_escuela para padres. Y ahí, bueno, temas muchísimos, desde alimentación, crianza, salud mental, muchos especialistas de acá del estado y algunos fuera que también hemos contactado por su experiencia y conocimiento en el tema, y que gracias a Dios hasta ahora nadie nos ha dicho que no, y que, bueno, ayudan a los padres. Otra cosa que le digo a los padres: infórmense. Infórmense. Si usted siente que hay algo que no está funcionando, ¿qué conocimiento me falta? Y hoy muchísimos, como te decía, muchísimos especialistas dispuestos a prestar esa ayuda y colaboración, tanto de pago como de manera gratuita. Debemos reconocer como padres que no nacemos con un manual, o que nadie nos entrega un manual apenas damos a luz, para que, bueno, toma, ahí están todas las instrucciones de cómo debes criar a tu hijo. Y pues nadie se las sabe todas, no somos genios, no somos, ojalá y pudiéramos tener siempre la respuesta correcta. Y lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Claro, totalmente, somos seres humanos, todos nos equivocamos, sí. Pero como usted dice, hay que buscar ayuda. Entonces, a ustedes padres que nos están mirando, sepan que hay herramientas, hay escuelas que nos preparan, que nos ayudan a formar a nuestros hijos. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos. Gracias a ti. Este espacio llega a ustedes gracias a Farmadón, la farmacia de la esquina. Clínica Victoria, tu bienestar es nuestra prioridad.